Las luces de advertencia destellaron en rojo en las paredes curvas de la estación de investigación, mientras James Walker miraba su monitor con incredulidad. 6 meses después de que la Tierra se uniera al Consejo Galáctico, estaba a punto de convertirse en el primer humano en encontrarse con la criatura más temida en el espacio conocido. Advertencia: depredador de clase A detectado en el sector 7. Todo el personal debe evacuar inmediatamente. La estación repitió su mensaje por tercera vez. James vio a sus colegas alienígenas apresurarse a sus cápsulas de escape. Sus múltiples extremidades llevaban equipo y pertenencias personales. El investigador principal de piel azul, el Dr. Blue, se detuvo en la puerta de James. Walker, no tenemos espacio en la última cápsula. El transbordador de respaldo llegará en 6 horas. Quédese en la habitación segura hasta entonces. El traductor del Dr. Blue crepitó con estática. La garra de sombra no debe encontrarlo. James asintió, pero su mente ya estaba llena de posibilidades. 6 meses de estudiar formas de vida alienígena le habían enseñado una cosa: la galaxia temía lo que no entendía. Reunió su tableta, suministros médicos básicos y equipo de investigación en lugar de dirigirse a la habitación segura. James se dirigió a la plataforma de observación. Las paredes transparentes de la estación le dieron. Él tenía una vista clara del espacio circundante. La luz de las estrellas se reflejaba en los anillos exteriores de la estación, creando patrones de arco iris en el piso de la cubierta. Las cámaras de seguridad mostraban algo moviéndose en la oscuridad. James mejoró la imagen y se le cortó la respiración. La garra de sombra no se parecía a nada en la base de datos del Consejo. Su cuerpo estaba cubierto de lo que parecían sombras vivas, que se movían y fluían como agua oscura. 4 extremidades poderosas se movían con gracia como una gorra, y su larga cola dejaba rastros de oscuridad en el aire. Pero lo que llamó la atención de James no eran las famosas características físicas de la criatura, sino la forma en que se movía. La garra de sombra no estaba arrasando ni destruyendo todo a su paso, como afirmaban los informes. Sus movimientos eran cuidadosos y calculados. James activó su grabadora. Registro de investigación. 47. Primer contacto visual con una especie designada como garra de sombra. El sujeto muestra signos de movimientos deliberados. Patrones inconsistentes con el comportamiento berserker informado. Teoría actual. Las observaciones anteriores pueden haberse realizado bajo estrés o condiciones amenazantes. La estación se sacudió cuando la garra de sombra se abrió paso a través de los sistemas de defensa externos. James notó algo extraño en el movimiento de la criatura. Un ligero favorecimiento de su lado derecho. Hizo zoom. Actualización más cercana al registro 47. El sujeto parece estar herido. Una irregularidad visible en el movimiento sugiere una posible herida en el flanco derecho. Esto puede explicar su presencia en un sector poblado, al contrario de los patrones territoriales habituales. El sistema de seguridad comenzó a fallar uno por uno. La mayoría estaban diseñados para detener a los piratas básicos o meteoroides, no a uno de los exploradores de la galaxia. James podía escuchar el metal gruñir mientras la criatura se abría paso a través de los pasillos de la estación. En lugar de eso, James sintió una creciente emoción. La historia de la Tierra estaba llena de depredadores incomprendidos. Lobos osos, tiburones, especies que los humanos primero temieron y luego aprendieron a comprender. Tal vez la garra de sombra no era diferente. Sacó los datos del Consejo en su tableta. Cada encuentro con una garra de sombra había terminado en violencia, pero James notó algo. En cada caso, la especie del Consejo había atacado primero, tratando a la criatura como una bestia sin mente. Actualización final a L47. Estoy a punto de intentar algo sin precedentes. Si mis observaciones son correctas, el comportamiento de la garra de sábalo sugiere una inteligencia mucho más allá de lo que el Consejo reconoce. Permaneceré al aire, libre. Sin mostrar ninguna intención agresiva, James instaló sus cámaras para grabar. ¿Cuál podría ser el primer contacto pacífico con un Shadow Claw? La puerta de la plataforma de observación gimió. El metal se retorció cuando algo enorme lo empujó. Respiró profundamente y se mantuvo firme. La puerta se abrió de golpe y la oscuridad fluyó hacia la habitación. El Shadow Claw estaba en la entrada.
Su cuerpo parecía absorber la luz a su alrededor. Sus ojos brillaban como estrellas distantes fijas en James. En ese momento, mientras los humanos y el Shadow Claw se observaban mutuamente, James vio algo en esos ojos antiguos que confirmó sus teorías. Había pintura allí, sí, pero también inteligencia, curiosidad. Y así comenzó el encuentro que cambiaría la comprensión de la galaxia sobre su depredador más temido todo, porque un humano eligió observar en lugar de correr. Fin de la primera parte. El tiempo pareció congelarse en la plataforma de observación. La forma masiva de las garras de sombra llenó la puerta. Su cuerpo parecido a una sombra ondulando en las luces de la estación. James permaneció quieto. Su corazón latía con fuerza, pero su mente, clara años de estudiar a los depredadores de la Tierra, le habían enseñado que los movimientos repentinos a menudo desencadenaban instintos de caza. La criatura dio un paso hacia adelante, y James lo vio. Claramente se estremeció. El movimiento confirmó su observación anterior. La garra de sombra estaba herida. Líquido oscuro que parecía casi aceite goteaba de su lado derecho. «Estás herido», dijo James, suavemente manteniendo su voz firme. Sabía que la criatura no entendería sus palabras, pero el tono importaba con todos los seres vivos. «Puedo ayudar si me dejas los ojos en forma de estrella de las garras de sombra». Se entrecerraron su cabeza. Se inclinó ligeramente. James notó cómo su cola se movía. No en el movimiento agresivo del látigo descrito en los informes del Consejo, sino en un patrón suave casi curioso. Lentamente James alcanzó su escáner médico. El movimiento captó la atención de la garra de sombra, haciendo que gruñido un sonido como un trueno distante. James se congeló y luego mostró deliberadamente el dispositivo antes de encenderlo, justo cuando el escáner explicó sosteniéndolo. «Necesito entender qué está mal». Los resultados del escaneo aparecieron en su tableta, y los ojos de James se abrieron incrustado en el costado de la criatura. Había una pieza de tecnología avanzada, una trampa de caza. La herida a su alrededor estaba infectada, explicando por qué una criatura tan poderosa había vagado por el espacio poblado. Una garra de sombra observó mientras James estudiaba los resultados. Su lenguaje corporal cambió, volviéndose menos amenazante. Parecía entender que James estaba tratando de ayudar esa trampa. Es ilegal en el espacio del Consejo. James habló en parte para mantener la calma, y en parte porque la criatura parecía responder a su voz. «Alguien trató de cazarte, ¿no es así?». Dio un paso cuidadoso hacia su botiquín médico. La garra de sombra se tensó, pero no se movió un paso más, todavía sin respuesta agresiva. James alcanzó el botiquín y lo abrió lentamente, siempre manteniendo sus movimientos visibles. «Voy a ayudarte a quitar esa trampa». Dijo que va a doler, pero tiene que salir los ojos de la criatura. Siguieron cada uno de sus movimientos mientras preparaba las herramientas médicas. James sabía que estaba a punto de hacer algo, o increíblemente valiente, o increíblemente estúpido. El Consejo tenía docenas de registros de garras de sombra, desgarrando paredes reforzadas y salas de barcos. Un golpe de esas garras podría acabar con él instantáneamente. Pero algo en esos ojos estrellados le dijo que tenía razón. Este no era un asesino sin mente. Este era un ser inteligente con dolor. James se acercó con cuidado. Herramientas médicas en mano, el cuerpo de la garra de sombra. RBBL. Sombras bailando sobre su forma. Pero no atacó en cambio. Lentamente se bajó a la cubierta, exponiendo su lado herido. «Gracias por confiar en mí». James, susurró sorprendido por lo que estaba pasando, activó su grabadora con su mano libre. Esto cambiaría todo el Consejo, pensó, que sabían sobre Shadow Claws. Los siguientes minutos fueron tensos. James trabajó con cuidado usando su escáner para comprender el mecanismo de la trampa. El dispositivo era cruel, diseñado para excavar más profundo si la criatura luchaba. No es de extrañar que la garra de sombra no hubiera podido quitarlo.
Cuando James tocó la trampa, la criatura gruñó de nuevo sus garras, dejando rasguños profundos en el piso de metal de la cubierta, pero no se movió ni atacó. James habló suavemente todo el tiempo, explicando lo que estaba haciendo tal como lo haría con un animal terrestre herido. Casi ahí, dijo, encontrando el mecanismo de liberación. Esto dolerá. Pero solo por un momento la trampa se liberó con un sonido húmedo. La garra de sombra rugió, su cuerpo se convulsionó, las sombras giraron a su alrededor como una tormenta. James se quedó perfectamente quieto sosteniendo la trampa ensangrentada en una mano y manteniendo su otra mano visible. Lentamente, el dolor de la criatura disminuyó. Miró su lado ahora libre y luego la trampa en la mano de James. Con un movimiento deliberado, levantó una pata enorme y suavemente, tan suavemente que casi lo tocó. Empujó la mano de James que sostenía la trampa a un lado. James entendió. El gesto de la garra de la sombra le mostraba que podría haber atacado en cualquier momento, pero eligió no hacerlo. De nada, James dijo sonriendo. Ahora vamos a limpiar esa herida correctamente. La garra de la sombra se acomodó de nuevo, esta vez más relajada cuando James comenzó a tratar la infección. Se dio cuenta de que estaba experimentando algo sin precedentes. La primera interacción pacífica entre un humano y el depredador más temido de la galaxia. Fin de la segunda parte. Habían pasado 3 días desde que James trató por primera vez la herida de la garra de la sombra. El transbordador de rescate estaba retrasado y las comunicaciones de la estación permanecieron extrañamente silenciosas, pero James apenas se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado haciendo las observaciones científicas más importantes de su carrera. Registro de investigación 50. James habló en su grabadora mientras observaba. La garra de la sombra examinó los mapas estelares de la estación. Decidí llamarlo tormenta después de la forma en que su cuerpo se mueve como nubes oscuras en el viento. Su inteligencia continúa excediendo todos los registros del Consejo. Tormenta volvió sus ojos brillantes de estrellas hacia James y se inclinó ante el sonido de su nuevo nombre. La criatura se había quedado en la estación a pesar de que su herida se estaba curando bien. Cada día traía nuevas sorpresas. Tormenta muestra una clara comprensión de la tecnología. James continuó. Grabando él, no solo sabe cómo romper cosas, él sabe cómo funcionan. Mira esto, James. Caminó hacia el panel de control principal de la estación. Storm. Siguió su forma sombría fluyendo como oscuridad líquida. James señaló los controles del mapa estelar, fingiendo estar confundido. Sin dudarlo, Storm extendió una pata enorme, sus garras, lo suficientemente afiladas como para atravesar metal. Presionó delicadamente la secuencia exacta necesaria para acercar el mapa a un sector específico del espacio notable. James susurró, ¿has usado estos sistemas antes, no los entiendes? Storm hizo un sonido, no el gruñido amenazante de su primer encuentro, sino un estruendo más suave. James había comenzado a reconocer diferentes tonos en estos sonidos. Usualmente significaba acuerdo. James sacó los datos del consejo sobre garras de sombra en su tableta. El sujeto no muestra señales de inteligencia superior. Leyó en voz alta un Hax. Parece aleatorio e impulsado por el instinto básico. Storm. Se acercó sus ojos fijos en la pantalla de la tableta. James la levantó para que la criatura pudiera ver mejor. Se equivocaron en todo sobre ti, ¿no? El cuerpo de la garra de sombra se onduló con lo que James sabía. Aprendió que la irritación era tormenta, extendió la mano y tocó la pantalla con una garra apuntando a una imagen de una nave destruida. Sí, he visto los informes que James dijo que las garras de las sombras atacan naves y estaciones. Pero esa no es toda la historia, ¿no es así? Storm se movió a la pantalla principal y sacó un mapa diferente. Sus garras trazaron un patrón a través de varios sectores. James los reconoció. Todos eran lugares donde se habían reportado ataques de garras de las sombras. Esos son tus territorios. James se dio cuenta de los ataques no eran aleatorios.
Esas naves estaban invadiendo las siguientes horas. Fueron un gran avance a través de una combinación de mapas, gestos e imágenes grabadas. Tormenta le mostró a James la verdad: las garras de las sombras. No eran asesinos sin mente, eran guardianes que protegían vastas regiones del espacio de intrusos que robarían y destruirían la trampa en tu costado. James dijo de repente: «Estabas atacando una nave de cazadores furtivos, ¿no es así?». El gruñido de Storm lo confirmó. Sacó más imágenes en las pantallas de la estación naves que no coincidían con ningún diseño del Consejo Legal. James reconoció el estilo de la trampa que quitó. Estas eran naves de caza ilegal. Registro de investigación. 50. Continuó. James habló en su grabadora. «Ahora creo que las garras de sombra no son solo inteligentes, son civilizadas, tienen territorios, usan tecnología y protegen su espacio de intrusiones ilegales. La asunción del Consejo de que son meros animales ha impedido cualquier intento real de comunicación». Storm lo observó grabar, pareciendo comprender la importancia de la documentación. Cuando James terminó, la garra de sombra se movió hacia la puerta. «¿Te vas?», preguntó James, sorprendido de sentirse decepcionado. Pero Storm no se iba. Hizo un sonido que James no había escuchado antes, casi como una llamada. Luego esperó, mirando a James expectante. «¿Quieres que te siga?». La respuesta de Rumble fue clara. Storm quería mostrarle algo. James agarró su tableta y su botiquín médico. Registro de investigación 50. Nota final. Storm parece estar invitándome a algún lugar en contra de todos los protocolos del Consejo y probablemente del sentido común básico. Voy a seguir al depredador más letal de la galaxia hacia territorio desconocido. Pero de nuevo le sonrió a Storm. «No eres realmente un depredador. ¿O sí? Eres algo mucho más interesante juntos». Humano y Shadowclaw dejaron la plataforma de observación mientras caminaban por los pasillos de la estación. James se dio cuenta de que ya no solo estaba haciendo historia, la estaba reescribiendo, corrigiendo años de malentendidos sobre una de las especies más notables de la galaxia. Fin de la tercera parte. James siguió a Storm por los pasillos poco iluminados de los niveles inferiores de la estación. Shadowclaw se movió con un propósito. Su forma sombría los guió a áreas que James nunca había explorado. Después de una semana juntos, su improbable asociación se había vuelto más fuerte cada día. Registro de búsqueda 53. James susurró en su grabadora mientras caminaban. «Storm está mostrando signos cada vez mayores de lo que solo puedo describir como comportamiento protector. Revisa los sistemas de seguridad de la estación con regularidad y parece preocupado por mi seguridad como si escuchara su nombre». Storm encendió su estrella brillante, los ojos hacia James, e hicieron un suave sonido retumbante. James había aprendido que este tono en particular significaba algo así como «presta atención». Llegaron a una puerta sellada, una de las antiguas bahías de almacenamiento de la estación. Las garras de Storm se movieron por el panel de control con práctica facilidad, y la puerta se abrió con un siseo. La boca de James se abrió ante lo que vio dentro de la bahía de almacenamiento. Estaba llena de piezas de tecnología, partes de naves rotas, armas dañadas y varios dispositivos mecánicos que no reconoció Storm. James dijo lentamente: «¿Qué es todo esto?». Shadowclaw se movió hacia una pila de metal retorcido y comenzó a clasificarlo. Sus movimientos fueron cuidadosos, casi delicados. A pesar de su enorme tamaño, sacó algo que hizo que James jadeara un núcleo de datos de una nave. «Estos son de las naves que has detenido». James se dio cuenta de las naves de los cazadores furtivos. Storm hizo un sonido de acuerdo y colocó suavemente el núcleo de datos en las manos de James. James rápidamente lo conectó a su tableta. Sus ojos se agrandaron cuando la información llenó la pantalla. Registro de investigación 53. Continuó mirando la prueba de una operación de caza ilegal organizada. Estas naves no eran solo cazadores furtivos. Al azar, son parte de un grupo más grande que apunta a los territorios de Shadowclaw. Storm se movió alrededor de la habitación mostrando a James más evidencia cada pieza, contada parte de una historia más grande. Los cazadores furtivos no solo estaban cazando garras de sombra,
Estaban robando recursos de sus territorios, destruyendo hábitats y matando a otras criaturas que habitan el espacio. Has estado recolectando evidencia, dijo James con creciente asombro. No solo estás defendiendo tu territorio, estás reuniendo pruebas de sus crímenes. El cuerpo de Storm se onduló en lo que James ahora reconoció como satisfacción. La garra de sombra tocó una de las partes de la nave y luego señaló su lado inclinado donde había estado la trampa, la nave que te lastimó sus partes. ¿También están aquí, James?, preguntó Storm. Lo llevó a una esquina donde yacían escombros más nuevos. Entre el metal retorcido, James vio más trampas ilegales, idénticas a la que sacó del lado de Storm. Registro de investigación. 53 adenda las garras de sombra. No son los monstruos que pensábamos que eran. Son guardianes que protegen su espacio de criminales organizados. Los ataques reportados al Consejo no fueron violencia aleatoria, eran fuerzas del orden. Mientras James registraba sus hallazgos, Storm de repente tensó su cabeza. Giró hacia las paredes exteriores de la estación entrecerrando los ojos, un gruñido bajo llenó la habitación. ¿Qué es?, preguntó James al instante, alerta. Storm se movió a una terminal cercana activando los sensores de largo alcance de la estación. James vio cómo varias naves pequeñas aparecieron en la pantalla, acercándose desde diferentes direcciones. Esas no son naves del Consejo, dijo James estudiando sus firmas. Sus diseños coinciden con los escombros en esta habitación. Los cazadores furtivos están regresando. En lugar de mostrar miedo. Storm parecía complacido. Al este hizo una serie de sonidos cortos y agudos que resonaron a través de la bahía de almacenamiento, para sorpresa de James. Las respuestas vinieron desde afuera de la estación, llamadas similares en la oscuridad del espacio. No estás solo. James se dio cuenta de que hay otras garras de las sombras allá. Afuera los ojos de Storm brillaron mientras miraba a James. La criatura se movió para pararse a su lado, su forma masiva protectora. En lugar de amenazante, una enorme cápsula tocó suavemente a James su hombro. El mensaje era claro. Storm no solo le estaba mostrando evidencia a James, lo estaba invitando a ayudar a ser parte de algo más grande. Registro de investigación 53, nota final. Creo que estoy a punto de presenciar una acción coordinada entre múltiples Shadow Claws. Storm no solo está compartiendo información conmigo, está pidiendo cooperación humana y detener a estos criminales. James miró a su amigo, y sí, ahora podía llamar a Storm así, y asintió. Está bien, compañero, muéstrame cómo puedo ayudar. Mientras las alarmas comenzaban a sonar en la estación, humano y Shadow Claw estaban juntos listos para enfrentar lo que viniera después. La galaxia estaba a punto de aprender cuán poderoso podía ser el entendimiento entre especies. Fin de la parte 4, el salón principal de la estación zumbó con tensión, mientras 5 representantes del Consejo se pararon frente a James y Storm. Después de 2 semanas de silencio, finalmente habían llegado para rescatar al humano varado. En cambio, encontraron algo que desafió todas sus expectativas. Esto es imposible, dijo el representante principal, un ser alto con piel cristalina. Las garras de sombra son depredadores sin mente, no se puede razonar con ellos. James permaneció de pie con calma junto a Storm, cuya forma sombría parecía latir con fastidio ante la palabra sin mente. La evidencia que habían reunido se mostró en pantallas alrededor de la habitación, registros de la nave, núcleos de datos de cazadores furtivos y horas de material grabado que mostraba la inteligencia de Storm. Con respeto, el miembro del Consejo James dijo, manteniendo su voz firme, «Todo lo que crees saber sobre las garras de sombra está mal. He pasado 2 semanas trabajando directamente con Storm. No solo es inteligente, nos ha ayudado a descubrir una operación criminal masiva en el espacio del Consejo». Storm avanzó, lo que provocó que los miembros del Consejo retrocedieran con miedo, pero en lugar de atacar, activó con cuidado la pantalla principal que mostraba mapas de su territorio, marcados con actividad de cazadores furtivos por las estrellas. Susurró otro representante. Este, cubierto de plumas iridiscentes, está operando la tecnología con un propósito.
James asintió. Storm y su especie han estado protegiendo sus territorios de la caza ilegal y el robo de recursos. Esos ataques que grabaste estaban deteniendo a criminales, no a la violencia aleatoria. La evidencia era innegable. Video tras video mostraba a las garras de sombra apuntando específicamente a naves que coincidían con cazadores furtivos conocidos. Design Storm incluso había mantenido registros organizados de sus actividades, marcando rutas de patrulla y zonas de peligro. «Esto lo cambia todo», dijo lentamente el representante cristalino. «Si las garras de las sombras son seres sensibles, capaces de este nivel de organización, entonces el Consejo ha estado apoyando al lado equivocado», terminó James. «Los cazadores furtivos han estado difundiendo información falsa, haciendo que las garras de las sombras parecieran bestias sin mente o podrían continuar con sus actividades ilegales». Storm hizo un sonido retumbante y tocó un panel de control. Aparecieron nuevas imágenes. Docenas de telas de sombras heridas. Trampas ilegales como la que lo había lastimado. Hábitats destruidos que alguna vez estuvieron llenos de vida. Estas son sus víctimas. James explicó. La gente de Storm ha estado tratando de protegerse no solo a sí mismos, sino a toda la vida en sus territorios. Sus guardianes, no monstruos. Los miembros del Consejo se apiñaron juntos hablando en voz baja. James sintió la tensión de Storm. A su lado, todo dependía de lo que sucediera después. Walker, el representante principal, finalmente dijo, «¿Te das cuenta de lo que estás pidiendo? Reconocer a las garras de las sombras como seres sensibles requeriría reescribir por completo la ley del Consejo. Sus territorios se convertirían en espacios soberanos. Todos los permisos de caza actuales serían nulos». «Sí», dijo James con firmeza. «Eso es exactamente lo que estoy preguntando porque es lo correcto que se debe hacer». Storm se acercó a James, sus brillantes ojos fijos en los miembros del Consejo. Lentamente extendió deliberadamente una enorme pata hacia ellos, no para atacar, sino en un claro gesto de saludo. La sala quedó en silencio. Todos vieron cómo el representante emplumado dio un paso adelante temblando ligeramente y colocó su mano contra la pata de Storm. «Les creo», anunció que ningún depredador sin mente podría mostrar esto. Nivel de comprensión diplomática. El humano tiene razón, nos hemos equivocado sobre la garra de sombra. James sonrió mientras observaba a los otros miembros del Consejo acercarse lentamente a Storm. Cada uno recibió el mismo saludo gentil. Su miedo gradualmente se convirtió en asombro. Registro de investigación. 60. James habló en su grabadora. El Consejo. Finalmente está viendo lo que aprendí hace 2 semanas. Las garras de sombra. No, son solo inteligentes, son civilizadas, organizadas y capaces de cooperación pacífica. Hoy marca el comienzo de un nuevo capítulo en la historia galáctica. Storm hizo un sonido de satisfacción, su cuerpo ondulando. De satisfacción, se volvió hacia la pantalla principal una vez más, mostrando algo nuevo, un mensaje grabado de otras garras de sombra, docenas de ellos todos, trabajando juntos para proteger su espacio, todos mostrando el mismo nivel de inteligencia y propósito. «Hay mucho más que aprender, James», les dijo a los atónitos miembros del Consejo. La gente de Storm ha estado tratando de comunicarse con nosotros durante años. Simplemente nunca nos molestamos en escuchar mientras el Consejo comenzaba a redactar mensajes de emergencia a su sede. James miró a su amigo juntos. Habían hecho lo que nadie pensó posible. Habían cerrado la brecha entre las especies y revelado una verdad que cambiaría la galaxia para siempre. Fin de la 5ª parte. Advertencia. Las alarmas sonaron en la estación justo cuando los miembros del Consejo se preparaban para irse. James corrió al panel de control principal. Storm se movía rápidamente a su lado. Varias naves se desprendían de un viaje más rápido que la luz. James anunció que estaba leyendo los sensores. 15 o 20 naves. El mismo diseño que las naves de los cazadores furtivos en la evidencia de Storm. El representante cristalino del Consejo miró la pantalla con horror. «Deben haber aprendido. Descubrimos su operación. Esta es la flota de cazadores furtivos más grande que he visto». El cuerpo de Storm se onduló con energía oscura. Sus ojos brillantes como estrellas eran feroces. Tocó el panel de comunicación y envió una serie de llamadas resonantes profundas al espacio.
La respuesta fue inmediata. Las llamadas de respuesta resonaron en la oscuridad alrededor de la estación. No están aquí solo para destruir evidencia. James se dio cuenta al ver aparecer más señales en el escáner. Están aquí por venganza. Quieren eliminar a todos los que saben la verdad sobre Shadow Claws. Los primeros disparos alcanzaron los escudos de la estación, lo que hizo que toda la estructura se cerrara. Las armas de los cazadores furtivos eran de grado militar, mucho más fuertes que el simple equipo de caza. Las defensas de la estación no resistirán por mucho tiempo. El miembro del Consejo Emplumado dijo, revisando los sistemas, necesitamos evacuar, pero Storm tenía otros planes. Se dirigió al centro de la habitación e hizo un sonido que James nunca había escuchado antes, un llamado profundo y poderoso que pareció sacudir las paredes al momento siguiente. Algo increíble sucedió. Formas oscuras emergieron del espacio alrededor de la estación, docenas de garras de sombra. Sus cuerpos como sombras vivientes se movieron para rodear la estación en una formación defensiva. No estaban huyendo. Estaban protegiendo a sus nuevos aliados. Registro de investigación. 61. James habló rápidamente en su grabadora. Estoy presenciando un comportamiento cooperativo sin precedentes. Entre las garras de sombra, están usando tácticas de batalla avanzadas, coordinando sus movimientos como una unidad militar entrenada. Los cazadores furtivos abrieron fuego sus naves, moviéndose para rodear la estación, pero nunca antes se habían enfrentado a una resistencia organizada de las garras de sombra. Por lo general cazaban criaturas individuales usando trucos y trampas. Esto era diferente. Storm tocó a James en el hombro y luego señaló los controles de armas de la estación. El mensaje era claro. Quería que James ayudara a coordinar su defensa. Miembros del Consejo. James llamó a cada uno de ustedes. Tomen una estación, las garras de sombra. Nos protegerán de ataques directos. Necesitamos apoyarlos con las armas de la estación. La batalla que siguió era diferente a todo lo registrado en los registros. Del Consejo, las garras de sombra se movían con increíble gracia. Sus cuerpos absorbían armas de energía mientras sus garras atravesaban los pasillos de la nave. James y los miembros del Consejo usaron los sistemas de la estación para crear una red de fuego defensivo que protegía a sus aliados y cortaba las rutas de escape. Storm se quedó en el centro de comando con James, usando su conocimiento de las tácticas de los cazadores furtivos para predecir sus movimientos. Sus garras volaron sobre los paneles de control, ajustándose escudos y poder de redireccionamiento con precisión experta. Están tratando de atravesar el sector izquierdo. James gritó al ver un grupo de naves moviéndose juntas. Storm respondió con otro sonido de llamada. 3 garras de sombra se movieron de inmediato para interceptar, trabajando juntos para desactivar los motores de la nave. La coordinación entre especies era perfecta. El conocimiento táctico humano se combinó con la fuerza y la velocidad de las garras de sombra. Los cazadores furtivos se dieron cuenta de que estaban superados. Intentaron retirarse. Pero las garras de sombra habían predicho esto. Un nuevo grupo de ellos emergió de la oscuridad detrás de la flota de cazadores furtivos, cortando su ruta de escape. Atención, naves de caza furtiva. James transmitió en todas las frecuencias. Están rodeados por fuerzas de garras de sombra y una estación del Consejo. Apaguen sus armas y prepárense para ser abordados, uno por uno. Las naves de cazadores furtivos se oscurecieron. Las garras de sombra se movieron con cuidado, desactivando sus motores y sistemas de armas. Ni una sola nave escapó. Registro de investigación 61. Continuó. James habló, observando. Las garras de sombra escoltan a las naves capturadas hacia la estación. Hoy no solo marca una victoria sobre los criminales, sino una prueba de que diferentes especies trabajando juntas son más fuertes que cualquier fuerza que intente dividirlas. Storm hizo un sonido de satisfacción. Su cuerpo se relajó. Es un estado listo para la batalla. Tocó la pantalla que mostraba al cazador furtivo capturado Fleet.
Luego hizo un gesto a los miembros del consejo que habían luchado junto a ellos. El mensaje era claro. No se trataba solo de detener criminales, se trataba de mostrarle a la galaxia que la cooperación era posible incluso entre sus especies más improbables. Final de la parte 6. 3 meses después de la batalla en la estación de investigación, James se paró ante el Consejo Galáctico, completo. El gran salón estaba lleno de representantes de todas las especies del Consejo, pero lo que hizo que esta reunión fuera verdaderamente histórica fue la presencia de Storm y otros 5 Shadow Claws, sus formas oscuras exigiendo atención en el centro de la cámara. La evidencia es innegable. El miembro principal del consejo anunció su forma cristalina reflejando luz. A través de todos los Shadow Claws, han demostrado ser no solo inteligentes, sino altamente avanzados. Hoy los reconocemos formalmente como una especie soberana. James observó con orgullo cómo Storm dio un paso adelante. El movimiento de Shadow Claws confiaba en sus Star Bright Eyes. Escaneando a la audiencia reunida, nadie mostró miedo. Más en cambio, había respeto e interés genuino. Nuestro primer acto, el miembro principal del Consejo continuó, es declarar oficialmente todos los territorios Shadow Claw como espacio protegido. Los permisos de caza están revocados permanentemente y todos los cazadores furtivos encarcelados enfrentarán un castigo estricto por sus crímenes contra las especies de Ascension. Storm emitió un sonido de aprobación que fue repetido por su compañero Shadow Claws. James había pasado los últimos meses aprendiendo su idioma y descubrió que era tan complejo y matizado como cualquier otro en el Consejo. Además, dijo que reconocemos la necesidad de una cooperación continua entre nuestros pueblos. Por lo tanto, estamos estableciendo la primera agencia conjunta de investigación y protección de especies. James Walker, por favor, da un paso adelante. James se movió para pararse al lado de Storm tal como lo había hecho ese primer día en la estación. El cuerpo de Shadow Claw se onduló con lo que James ahora sabía que era orgullo y amistad. Tus acciones nos han demostrado que el entendimiento entre especies requiere más que solo tecnología o protocolos. El miembro principal del Consejo dijo que requiere coraje, compasión y la voluntad de mirar más allá de nuestras preconcepciones. Servirás como el primer director de relaciones entre especies trabajando junto a Storm, quien ha sido elegido por su gente como su representante. La cámara estalló en sonidos de aprobación de todas las especies presentes. James vio a Dr. Blue en la audiencia, el mismo investigador que lo había dejado atrás en la estación. Ella le dio un respetuoso asentimiento. Registro de investigación, 100. James habló. Su voz se transmitió a través de la cámara Chech. Hoy no solo se marca un cambio en la ley, sino un cambio en la comprensión. Las garras de sombra ya han comenzado a compartir su conocimiento con nosotros. Su método de viaje más rápido que la luz, sus habilidades de detección avanzadas, su profunda comprensión del espacio en sí. Todo este conocimiento estaba disponible para nosotros si lo hubiéramos tenido. Solo trató de comunicarse en lugar de tener miedo. Storm tocó el panel de control frente a él, activando la pantalla principal de la cámara. Aparecieron imágenes que mostraban una patrulla conjunta de naves del Consejo y Shadow Claws trabajando juntas, protegiendo los carriles espaciales de piratas y cazadores furtivos. Otras imágenes mostraban nuevas estaciones de investigación en construcción diseñadas para acomodar a Mamatsetsi, ambas especies cómodamente. Pero quizás lo más importante. James continuó, aprendimos que la fuerza viene en muchas formas. Los Shadow Claws no eran los monstruos que imaginábamos. Eran guardianes protectores y ahora son nuestros aliados. El miembro principal del Consejo levantó las manos para hacer silencio. Que esto sea una lección para todas las especies. Nuestro miedo y prejuicio casi nos cuestan una valiosa alianza de hoy en adelante. Nos acercaremos a las nuevas especies con mentes abiertas. Intenciones pacíficas. Storm hizo una serie de sonidos que James tradujo para el Consejo. Mi gente ha observado a la suya durante muchos ciclos, esperando este día. Protegemos los espacios entre las estrellas porque toda la vida merece existir libremente. Ahora protegemos juntos cuando la ceremonia concluyó. James miró alrededor de la cámara.
Jóvenes representantes de varias especies se acercaban cautelosamente a Shadowclaw, haciendo preguntas, mostrando curiosidad en lugar de miedo en una esquina aún. Grupo de científicos ya estaba planeando proyectos de investigación conjuntos con dos garras de las sombras. Registro de investigación 100. Entrada final. James dijo suavemente. La presencia familiar de Storm a su lado cuando me encontré con Storm por primera vez. Me llamaron tonto por tratar de entenderlo. Ahora, ese momento de confianza entre dos seres muy diferentes ha cambiado la galaxia. Este no es un final, es un comienzo. Hay más especies por ahí, más misterios que resolver, más puentes que construir y ahora sabemos que con coraje y compasión todo es posible. Storms. Un estruendo de acuerdo resonó en la cámara. Un sonido que una vez causó terror, pero ahora trajo esperanza. Juntos, humano y garra de las sombras, miraron a su audiencia. Prueba viviente de que los mayores descubrimientos no provienen del miedo, sino de la comprensión. Fin de la séptima parte.